Vivimos en una realidad que damos por sentada. Creemos que el tiempo es una línea recta y que la sociedad es un escenario fijo donde nosotros somos actores secundarios. Pero, ¿y si la realidad fuera un acuerdo energético que cambia constantemente? Desde la física cuántica hasta las tradiciones místicas más antiguas, hay un consenso. El tiempo no es objetivo, es una construcción de la conciencia. Y lo que llamamos sociedad no es más que un reflejo de una línea de tiempo colectiva que hemos aceptado, muchas veces sin siquiera cuestionarnos. En esta investigación vamos a utilizar eh, esta parte de visión remota como herramienta de exploración, no para ver el futuro, sino para ver el presente con claridad. Vamos a indagar cómo las líneas de tiempo se van manifestando en nuestra vida cotidiana, cómo la sociedad nos encaja en determinados patrones y cómo podemos ir reconociendo esos patrones para decidir si queremos seguir en ellos o no. Ese es un ejercicio de observación consciente. No hay respuestas correctas ni incorrectas, son percepciones. Entonces vamos ahí, Margarita, y entonces quiero que observes. Vamos a observar la sociedad humana. Si la sociedad humana, ¿cómo describirías su corriente? O hay varios tipos de corriente. Son corrientes rápidas, son estancadas, son turbulentas. ¿Cómo las percibes tú? Bueno, las percibo como corredores energéticos, como líneas, y en cada una de esas líneas o corredores energéticos hay una información, hay una serie de documentos, pero también tiene la sensación como de una biblioteca, de bibliotecas, múltiples bibliotecas que están conectadas al campo energético del individuo, pero a la vez también de un colectivo. ¿De qué color se ve la energía colectiva, por ejemplo, de diferentes países? Vamos a ver, por ejemplo, Colombia. ¿Qué color se percibe la energía colectiva de Colombia, por ejemplo? Bueno, no la veo en tonos muy claros, la veo en matices de grises, grises claros, casi hacia los negros, y es una energía que está en constante movimiento, pero veo que se siente muy acelerada, el movimiento es muy rápido dependiendo del colectivo y, y de la emocionalidad, digamos, de las personas. Por ejemplo, ¿cómo ves la energía, por ejemplo, del país México? Bueno, la veo con ciertos matices de rojos hacia los morados, pero este movimiento energético lo veo diferente. Lo veo inverso a las manecillas del reloj y veo que las tonalidades también van variando de acuerdo a la historia, pero estas líneas de tiempo las veo muy conectadas con el cosmos. Veo una especie de cielo estrellado, un cielo nocturno, pero todo está como en unidad. Por eso se ven ciertos matices de esos tonos cálidos. Por ejemplo, ¿cómo ves la energía, por ejemplo, del país Chile? Esa es otra tonalidad de morados, son morados más intensos, pero aquí el movimiento de la energía es diferente. La sensación es que esas tonalidades moradas que van variando y van cambiando entran a la tierra y salen en forma de espiral o círculos, pero están en constante movimiento y
Hay portales, hay muchos portales y vemos que en los portales, tanto la energía de Chile, las tonalidades moradas y después se van desvaneciendo hacia colores azules. Ok, vamos a ver, por ejemplo, los continentes. El continente americano, ¿qué energía, qué color de energía tiene, así como en general? Bueno, yo le veo unos tonos verdes, sobre todo, pero volvemos, los verdes siempre van tomando diferentes matices, Ujú. diferentes tonos y también diferente intensidad. Y por ejemplo, en Europa, ¿qué tonos se ven? Más oscuros se ven hacia los cafés, pero esos cafés son como el resultado de unos morados muy intensos que fueron como el inicio de la vibración de Europa, pero las tonalidades han ido cambiando hacia estos tonos fuertes, intensos y muy tierrosos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué emoción sientes que domina estos ambientes? Por ejemplo, ¿qué emoción sientes que predomina, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, hay muchos, pero el primero que se trasluce es la envidia y la rivalidad. Pero hay diferentes capas. Tú puedes conectarte con una capa, por ejemplo, como la envidia, Ujú. pero si vas un poco más profundo, puedes conectar con una tristeza colectiva que está muy dentro de la tierra. Ok. Observa las emociones de nuestro gran continente y así como, por ejemplo, Estados Unidos puede sentir rivalidad o envidia o ese tipo de cosas, observa las emociones de nuestro mundito y observa si hay una narrativa oficial que se repite para que los pobladores lo vean como una niebla mental. Bueno, en el planeta son dos, porque el planeta se ve dividido en dos partes iguales y hay una parte que del centro del planeta emana un miedo y es un miedo que se siente de adentro hacia afuera. Pero si vemos la emoción de afuera hacia adentro, hay una mezcla de rabias, de tristezas, pero también se siente mucha incertidumbre. Hay una narrativa en el colectivo del planeta y es la ansiedad, es como la inseguridad, como el miedo y la sensación de pérdida que conecta mucho con la muerte. Ok. Entonces, ¿cómo describirías entonces el ritmo de la sociedad? Puede ser, no sé, quizá acelerado, quizá pausado, quizá neurótico, histérico, ansioso. ¿Cómo sientes que está marcado el ritmo de la sociedad moderna por ejemplo, en promedio en todo el mundo? Bueno, en todo el mundo se ve ansiedad y la ansiedad tiene un movimiento muy específico alrededor del planeta porque gira, pero él va girando en diferentes movimientos. La ansiedad se mueve en expansión y después empieza a retraerse. Cuando hay expansión, hay como exceso de pesimismo. Cuando hay una contracción de esa espiral, se siente mucho miedo. Pero en este momento se respira demasiada incertidumbre. Se Eh, aprieta, ok, como si el planeta se sintiera apretado. en esta incertidumbre, ¿sientes que la sociedad avanza hacia algo o simplemente como da vueltas en círculo? Yo la veo que avanza, es una sensación de avanzar, Ajá. pero no se avanza realmente porque el movimiento de espiral
lo que hace es que las emociones se repitan en un estado de bucle y en ese estado de bucle puede que el colectivo humano en un momento pase por el espiral, pero puede sentir que la energía desciende y aquí hay inestabilidad y puede volver a subir y sentir una euforia. Entonces los movimientos emocionales no son constantes, son variables. Ok. ¿Hay una sensación de unidad en esta línea de tiempo colectiva o de fragmentación dentro de la misma línea de tiempo? Son muchas, Mm, porque podríamos verla a nivel individual cuando en el presente de un individuo son demasiadas imágenes, proyecciones mentales que están alrededor de su campo energético que se unen con proyecciones mentales similares por vibración a otros colectivos y esto hace que se vean como células de bucles y estos bucles a su vez también están unidos y van creando, esto es como una forma de malla energética que está adherida al planeta, a la Tierra. ¿Qué palabra, por ejemplo, definiría la energía de este momento histórico actual que estamos viviendo hoy? Tristeza, Tristeza. decepción, preocupación. Entonces, hay un miedo colectivo palpable y dónde se siente en el cuerpo de las personas si es que hay un miedo o qué es la emoción que domina en esta tristeza. Bueno, es diferente porque el miedo que siente en este momento el colectivo de la humanidad se siente prácticamente como si estuviera en el pecho Mm. y estuviera, es un movimiento constante y permanente, pero también viene en expansión y en contracción. Pero si sentimos la tristeza del colectivo, Ujú. yo la observo en la base de la columna. Ahí la tristeza se ancla, tiene esa capacidad de anclarse y el movimiento de oscilación es muy leve, no es una onda expansiva, al contrario. Quiero que observes si en esta línea de tiempo eh, hay una línea que progresa y hay una línea que retrocede o todo va hacia un solo punto. No, no, la energía está en constante movimiento, pero lo que sí se siente es que ciertas emociones cuando están ancladas al cuerpo, la proyección hacia otras líneas de tiempo, yo las veo que hay una emanación que sale de la corona y de la corona hay una proyección. Esas proyecciones son las mismas en diferentes velocidades, pero sí se van proyectando a otras líneas de tiempo. ¿Qué centro energético tiene la palabra futuro en el imaginario colectivo? El futuro es una sensación, es una percepción, pero es una percepción desde lo que observo yo en un campo energético de una persona, es el mismo presente, pero en un estado de expansión. Y esto lo explico porque se ve el campo energético de una persona y cuando se presenta esta palabra futuro es Ujú. como si saliera una energía que se expande, pero al mismo tiempo se sigue manifestando como esa estática, esa conexión con el presente. ¿Cómo se siente la sociedad en general, dormida, despierta o en un sueño inducido? Es que se ven varias, no se ve una sola. Ujú, Porque si sentimos el dormido, el campo energético de una persona que autopercibe ella dormida es un campo que se siente opaco, no se siente brillante. Cuando vemos la percepción de una persona despierta, es una persona que la energía
su campo energético se dispara energéticamente en diferentes, como en diferentes líneas, pero son líneas muy simétricas, pero no son líneas largas, tienen una longitud limitada. Y la otra que me mencionabas era el colectivo, El sueño inducido. el sueño inducido. Es, esto sí es una manipulación porque el campo energético, que no es para todos el sueño inducido, hay unos que lo tienen más activo y otros menos, pero el movimiento de energía no está, digamos, en relación con un movimiento simétrico y natural, sino ese sueño es invertido. Entonces la percepción de la persona es demasiado reducida y se siente atrapada dentro de su mismo cuerpo. Observa si en esta línea de tiempo de la sociedad que estamos viendo hoy en este presente hay un ruido de fondo energético que quizá impida al ser humano escucharse o escuchar su propia voz. Observa si hay o no hay. Sí, sí hay una energía que no vibra en orden, que Mm. tiene cierto movimiento, que viene de la columna. Yo la veo que viene desde la base de la columna y trae esta vibración, pero no es un movimiento que tú lo sientas uniforme y equilibrado y ordenado, sino se siente distorsionado. Cuando esta energía va subiendo, va recorriendo toda la parte de la columna, pasa por la nuca, pasa por la cabeza, baja y hace un circuito permanente. ¿Sientes que, por ejemplo, la vida que se está viviendo hoy día está alineada con el propósito natural de las personas o sientes que está alineada con expectativas sociales? Más con las expectativas sociales que con la alineación que pueda tener, digamos, en una conexión interna, en unos ciclos naturales, todo eso se siente intermitente en el cuerpo. Por ejemplo, un promedio de cuántas etiquetas nosotros llevamos puestas como uniforme, como pegadas a nosotros. Puede ser etiquetas sociales, que la clase, que la profesión, que la ideología, que todo esto. ¿Cuántas etiquetas más o menos nos ponemos nosotros al estar en esta línea de tiempo? Pues encontrar un número digamos, es complejo porque lo que puedo observar es que en el ser humano fluctúa todas estas etiquetas. Las etiquetas son energías, Ujú, son formas energéticas y se ven como la circulación. Ellas van circulando porque podemos observar, por ejemplo, la etiqueta que se puede manifestar, digamos, a través de una creencia. ujú. Entonces, es un tipo de etiqueta. Hay etiquetas o formas de sentir estas que vienen dentro del cuerpo y que son programaciones, pero hay unas que veo que vienen de afuera y se van uniendo con las etiquetas que están moviéndose dentro de la energía del cuerpo humano. Vamos a ver, por ejemplo, la etiqueta del éxito. En esta línea temporal en la que nosotros vivimos, el éxito que te han vendido que es éxito, puede ser que quizá no resuene con la energía del alma de las personas que están en esta línea temporal, o puede ser que sí resuene, o cómo lo ves, por ejemplo, en esa etiqueta específica, por hablar de alguna etiqueta. Es que el éxito, cuando tú ves un cuerpo de una persona, es una forma, pareciera como una especie de plantilla energética que recorre, yo la veo que esta energía está abierta, pero va recorriendo el cuerpo, va delimitando, va conectando con los sentidos, va creando como una forma de límite o de croquis alrededor y va creando una sensación, sobre todo que vemos que cuando esta energía del éxito desciende por las piernas y va bajando hacia la planta de los pies, em, tiene una conexión muy limitada Mm.
con, es muy particular porque no son raíces, no es algo que te conecte con la tierra y con la solidez de una plataforma, sino es un movimiento que te da cierta estabilidad, cierta sensación de expansión y te conecta al mismo tiempo el éxito como con historias que se pueden percibir como el pasado, Ajá. presente y puede manifestarse hacia un futuro, pero lo que hace el éxito es crear una sensación de expansión, porque el éxito al mismo tiempo, como lo veo, es la unión de muchos portales energéticos. A ver, ¿cómo influye, por ejemplo, el entorno laboral en la sociedad actual con la forma en cómo nosotros nos vamos relacionando, tanto en el trabajo como con amistades, como con la familia? ¿Cómo influye? Porque en el entorno laboral tú recibes, por ejemplo, un sueldo, recibes ciertas estructuras que te van llevando a vivir de una forma, en una frecuencia o en otra frecuencia. ¿Cómo sientes que influye el entorno laboral en tu vibración personal con tus relaciones sociales? Es que todo ese entorno laboral va creando en la persona una forma de tejido energético, un tejido que envuelve y le da ciertas sensaciones de como de elasticidad, de un movimiento flexible, pero es un movimiento flexible que es limitado. No es en la expansión, por ejemplo, para una persona que no está contenta con su trabajo, la relación de este tejido energético sobre su campo energético em, se siente rígido, se siente tenso. Siento que este tejido, cuando es obligación, afecta la voz interior de la persona y la persona tiene que impostar su voz para sobrevivir. Es algo que está muy concentrado acá. Si la persona tiene la percepción de estar viviendo en su pasión, esa energía es diferente, ese tejido cambia de estructura y de consistencia. Es un tejido que se siente mucho más hidratado y es mucho más expansivo. Aunque se siente expansivo, también tiene un límite en su expansión como tal. En esa línea de tiempo que estamos viviendo hoy en este momento presente, hay un patrón de consumo que podría ser que mantuviera una línea de tiempo de insatisfacción social de todas las personas de esta realidad, de este tiempo. Sí, porque este es un campo que tiene otra consistencia energética, otra forma de energía que va circulando alrededor del cuerpo, pero estas personas tienen una postura del dar y el recibir, pero la sensación es como si todo en sus brazos estuviera fragmentado y los brazos estuvieran fuera del tronco. O sea que la energía aparentemente no circula, por eso es que se va creando esa necesidad y esa insatisfacción. Dentro de esta línea de tiempo, hay una línea de tiempo de escasez como instalada en el día a día y cómo, si existe, cómo es que la gente la alimenta y conecta con ella. Bueno, aquí, bueno, la escasez trae muchos factores, pero viendo, digamos, una energía prototipo de escasez, lo que primero se observa son las variantes en los tonos energéticos de las personas, sobre todo la parte reproductora y esta franja energética tiene como una especie de coraza o de mancha energética, es oscura y esto crea una sensación como de insuficiencia, de desequilibrio. La persona cuando está en un estado de escasez desde esta, digamos, desde esta figura energética, tiende a ser un poco negativa, exagerada, puede llegar a ser ansiosa en sus emociones. Es una exageración precisamente por la escasez que siente su cuerpo y el cuerpo siempre busca el equilibrio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo afecta, por ejemplo, la educación formal o informal en la capacidad de crear otras realidades dentro de esta línea de tiempo?
Bueno, eso sí se ve muy limitada porque toda la educación formal o informal, como viene de afuera y penetra sobre el campo energético de la, digamos, de la estructura energética de un ser humano, eh, no solamente el hecho cuando penetra va creando una especie de orificio donde la energía se siente ininterrumpida, no fluye correctamente y va entrando como una especie de flechas. Estas flechas traen una forma energética que trae una intención, trae un contenido y si tú lo ves desde una perspectiva, parecen como si estuvieran, como si fueran inyecciones. Esto cambia la perspectiva de la visión humana hacia el interior y la lleva hacia esos orificios. Esto está creado para que lo que entra va creando una sensación de buscar hacia afuera. Por eso es que mm, se sienten tantos orificios energéticos, pero al mismo tiempo esta energía va debilitando toda esta energía. Pierde brillo Hay normas invisibles que quizá la humanidad sigue sin cuestionar permanentemente. y cómo se sienten o cómo se viven en el cuerpo. El cuerpo se siente opaco, el cuerpo va perdiendo brillo, va perdiendo su estructura y va perdiendo fuerza y hay una sensación y una percepción de, de tener muchos seres que están alrededor Mm. constantemente en observación y esta observación es la que hace que una persona o un colectivo se sienta limitado en en la expresión de su ser. Lo que hace esta limitación en el ser es crear imágenes externas de luces, de brillos que representan una luz en medio de tanta oscuridad que siente una persona Ok, o un colectivo, porque esto también. qué papel va jugando el dinero en esta línea de tiempo? O sea, ¿el dinero es en esta línea de tiempo una herramienta o es el dueño de la forma de actuar de una sociedad? Bueno, el dinero, viéndolo desde ese aspecto, se ve se ve como una forma original de limitación, Mm. porque el dinero tiene un movimiento energético que está muy conectado con los sentidos, pero es una energía que en un momento puede llegar a amarrar, puede controlar, puede delimitar, pero pero también tiene como esa doble cara, esa dualidad que también representa, digamos, lo que un billete es exactamente, opera de la misma forma, trabaja también a través de códigos energéticos y estos códigos están muy relacionados con la cara o las caras que pueda traer la abundancia dependiendo el sentido y la forma en que la persona se conecte, pero no es algo que va creando, es una energía de muchas sensaciones, pero si tú ves el dinero como tal en una persona, puede tener ciertos puntos de expansión, pero al mismo tiempo esa expansión limita el sentir humano. En esta línea de tiempo que estamos viviendo hoy día en esta sociedad, hay una presión social que te empuja hacia una línea de tiempo que no estás eligiendo conscientemente. Mm, sí, pero esto viene muy conectado desde la percepción que se sienta en el corazón y lo que habite en el corazón de una persona. Si la persona está muy conectada con el pasado tiene una cualidad y es que el mismo se puede manifestar en muchas líneas que dan la sensación de estar habitando en un pasado. Pero si tú ves a una persona que está demasiado hacia atrás, como que siento el pasado, para esa persona habitar su presente es totalmente oscuro y menos hay una sensación de futuro. O sea que la persona siente su existencia basada en todas estas líneas. Hay una visión de
energéticamente sobreexposición a la forma densa que te puede permitir no visualizar este futuro o otras líneas alternativas de tiempo? Sí, y esto se siente en general en el cuerpo de una persona. Primero que es un cuerpo muy opaco, es un cuerpo muy rígido, es un cuerpo que ha perdido su estructura natural y es un cuerpo que pareciera que tuviera implantes en el cuerpo. Mm. Veo las piernas rígidas, las piernas oscuras, densas y pesadas, y son diferentes sensaciones que habitan dependiendo su historia y su experiencia. Pero lo que sí veo es que la pesadez está muy direccionada como toda esta parte de la cintura hacia abajo. Hay una línea de tiempo que está aperturada hacia, por ejemplo, la deuda o la supervivencia. Y si es así, ¿cómo conecta la gente con esta línea de tiempo dentro de esta gran línea de tiempo que vivimos hoy? Bueno, veo que es el miedo, la preocupación, pero veo que sale de un punto como si descendiera de la nuca, baja, baja, baja por la columna vertebral, sale por el ombligo y va, el ombligo va creando una forma de portal energético que le da la sensación a la persona que tiene un recorrido, tiene un movimiento, tiene un camino, tiene un sendero, pero ese sendero va llevando como hacia la nada. Es la como la percepción de lo imposible, de lo que no puedo alcanzar, de lo que no se siente inseguro, porque trae también como su trampa. Al principio tú lo ves con con mucha luz y después se va volviendo tenue y al final hay un punto en que ya se siente oscuro. Es posible, no sé, que esta sociedad en esta línea de tiempo que estamos viviendo hoy esté programada o se esté programando solamente para el consumo en lugar de para ser. Sí, totalmente, porque esa es parte de una parasitación y son, esta parasitación se ve, tiene diferentes formas de energía, pero son sensaciones de como mantos, como energías que están sobrepuestas en el campo energético y estas sobreposiciones va creando sensaciones, porque es que el humano es muy sensitivo, tiene demasiada percepción y si algo está puesto sobre su campo, puede que al principio lo sienta como incómodo, pero el cuerpo mismo se va adecuando y se va acostumbrando a este tipo de cargas o de sensaciones. Dentro de esta línea de tiempo, de esta realidad que estamos viviendo hoy como sociedad, se pueden percibir líneas de tiempo donde la cooperación reemplaza esta competencia, esta envidia, esta forma en que nos movemos comúnmente los humanos. Sí, ahí está, se siente muy rígido, ¿no? Primero que la mente es capaz de crear líneas de tiempo en forma simultánea dentro de su mismo campo energético y esto está muy conectado con toda esta parte, como con toda la parte de la estructura cerebral, con todo el contenido que representa ella, pero lo que hace la envidia es crear líneas de tiempo alternas a las líneas que puede producir la mente, pero van hacia abajo. Entonces, estas líneas que trae la envidia son oscuras y se van sobreponiendo y van creando ciertos conflictos con la existencia humana. La sociedad, cuando las personas empiezan a crear líneas de tiempo alternas, pueden salir de esta línea de tiempo y regresar a esta línea de tiempo para no salirse completamente de esta realidad o dentro de la línea de tiempo que crea una persona, esta forma va creando una bifurcación para esta persona de su realidad. Bueno, como lo veo, la Mm. capacidad del humano tiene una capacidad de crear líneas de tiempo, pero no lo veo que él se desfragmente como tal, sino tiene la capacidad de manifestarse él mismo como Ujú. una esencia
Y esta esencia que tiene una forma gaseosa Ujú, puede abrirse por la misma estructura del gas, ujú. puede desplazarse energéticamente a diferentes líneas de tiempo sin perder su esencia y sin perder como su concepto como unidad. Pueden crearse, por ejemplo, líneas de tiempo conjuntas, por ejemplo, de sanación colectiva, de la gente que ya no se enferma o de la gente que se siente más feliz. Y estas líneas de tiempo alternativas que van conviviendo con esta línea de tiempo, ¿cómo conviven en el ser humano común? Sí, sí se pueden crear, por ejemplo, líneas de personas que se sienten, digamos, como este en sanación. Ujú, Los campos energéticos empiezan a como alinear. La energía tiene que unirse para que haya, digamos, como este movimiento de energía. Es una energía conductiva y se va creando y se va volviendo como masiva, se va volviendo, se va replicando ella misma, creando ciertas formas colectivas que vienen con la misma vibración. Si, digamos, vemos la felicidad, pero cuando el colectivo se conecta, digamos, a través de la felicidad, se unen estos filamentos, pero no es una energía, la felicidad es algo que no es constante. La felicidad se ve como algo intermitente. Quiere ujú, decir que cada emoción tiene su frecuencia, tiene su ujú. onda vibratoria. Hay unas que son más constantes, hay unas que son más efímeras y hay unas que se sienten más neutras y hay unas que se sienten más permanentes, pero no eternas. No es algo que sea para siempre. También tiene como su principio y tiene como su movimiento como de cadencia. Entonces, cada emoción puede crear una línea de tiempo que dependiendo de cómo se vaya manejando la misma sociedad, puede conectar con ella. Entonces, ahorita estamos conectados, por lo que veías, como sociedad, como humanidad, más con una tristeza y la incertidumbre. ¿Es así? Exactamente, es así. Digamos, se van creando, son líneas que son más fuertes porque el mismo colectivo las va alimentando y las va reforzando y Ujú, esto le va dando una importancia mm, a estas líneas, se robustecen, se sienten mucho más reales. Si un colectivo le va alimentando estas líneas de tiempo, tú las sientes y las puedes palpar como algo cierto, pero hay unas líneas que están como dormidas, pero siguen siendo vivas. En el momento que un colectivo pueda, digamos, direccionar su energía a estas energías que aparentemente fueron creadas, pero que se sienten así, como si estuvieran en un estado de hibernación. Si tú le pones la energía, ¡pum!, ella misma vuelve a despertar, pero la energía nunca muere. La energía tiene sus formas vibratorias mucho más vibrantes, podríamos decirlas como algo activo, como algo pasivo y como algo intermedio, como algo neutro. la sociedad actual o que el ser humano actual no está dispuesto a soltar para seguir siendo parte de una línea de tiempo que no eligió él conscientemente. Uy, al ser humano le cuesta mucho soltar su realidad, soltar la existencia que lo hace sentir vivo y presente en la vida. Y podemos ver que puede que esa vida presente de esa persona tenga ciertos matices de existencias, pero para el humano el concepto de presencia, de presente, tiene muchas anclas que están alrededor de su cuerpo. Son manifestaciones que constantemente están nutriendo todo el contenido energético de su cuerpo. Por eso es que el humano siente que su realidad presente, la que puede palpar, es la única realidad existente. Entonces, ¿qué creencia social limitante nos impide como sociedad saltar y crear una nueva línea de frecuencia, de vibración y de temporalidad? Veo que es la necesidad del sobrevivir como algo permanente.
el sobrevivir es parte de la biología, pero también es parte de como de una disociación con su parte espiritual, que el espíritu no tiene que sobrevivir, pero el humano sí se siente en la necesidad tanto individual y colectiva, y eso es lo que mantiene esos miedos hacia la muerte, porque es algo que lo percibe mm, como inseguro, como algo que es una expectativa hacia un lugar que no tiene la forma física, porque la fisicalidad al humano le da seguridad. Por ejemplo, como sociedad, ¿qué acción cotidiana podríamos cambiar para empezar a anclar y crear una nueva realidad en una nueva línea de tiempo? Como lo veo, es la confrontación que tenemos nosotros mismos con nosotros, y son la forma de imagen, la forma de espejo, que es ese reflejo que estamos viendo constantemente de nosotros, que es esa vocecita que muchas veces, que no muchas veces, siempre está en constante expresión y en constante parloteo, que es la que muchas veces te está dirigiendo tus caminos, tus senderos, tu forma de pensar. Y lo que también puedo observar es que este espejo puede ser una limitación, una especie de velo que no te deja ver más allá, pero no es la percepción del futuro como lo vemos, Ujú, sino ujú. es la percepción de salir de estas formas energéticas que no nos permiten poder conectarnos con nosotros mismos, porque son unos reflejos que permanentemente estamos nutriendo con pensamientos. Observa si hay espacios de silencio en la vida de las personas donde podamos escuchar nuestra propia alma para empezar a elegir nuestra propia línea de tiempo. O eso, la sociedad no nos damos ese permiso. Bueno, lo que veo en la sociedad actual es que hay demasiados distractores, para unos más, para otros menos, pero en sí el silencio es, para esta sociedad actual, es como como si el mismo campo energético hubiera perdido esa condición natural del humano, que es estar en estos estados, porque el silencio se siente como un estado de reposo, pero al mismo tiempo es un estado activo en las percepciones. Pero el no silencio y y tantos distractores y tantos sonidos externos, inclusive de estas voces que permanentemente nos están hablando, son esas voces que no permiten poder conectar con nosotros mismos, porque esas voces externas se van volviendo un vicio y una necesidad de estar en permanente acción. Entonces, ¿qué conversaciones entonces necesitaría tener el humano para empezar a entender que co-crear una nueva realidad social depende completamente de él? En el momento que el humano deja de escuchar ese parloteo, Ujú, porque ese parloteo puede venir de la persona, pero también es un parloteo que veo que está inducido por otros parloteos ujú. del colectivo, que también está permanentemente parloteando, y todo eso se va volviendo una constante que tú no la puedes percibir en tu cotidianidad porque hay demasiado ruido. Solamente se puede escuchar en momentos donde tú puedes entrar en estos silencios y en estados como de relajación del ser. Ahí es cuando tú puedes sentir toda esa cantidad de voces que tienen diferentes matices. Entonces, ahora que la sociedad, después de ver todo esto, nos damos cuenta de que no estamos atrapados, de que simplemente hay que reconocer ciertas cosas para salir de esta manipulación, de esta línea de tiempo. ¿Qué parte de la sociedad eh, siente más responsabilidad de saberse responsable de la creación de la realidad o no?
Es que hay una parte biológica donde el humano es responsable de su biología y de la capacidad o de la necesidad que necesita reproducirse como raza. Eso, digamos, es una Ujú, parte, es una base de la responsabilidad. Pero cuando esa responsabilidad pierde su equilibrio y se vuelve extrema hacia las polaridades, ahí es cuando el humano puede volverse o extremadamente responsable o extremadamente irresponsable, y cualquiera de los extremos trae mucha confusión para su equilibrio o para su punto neutro, y volvemos otra vez a la supervivencia como un acto que nos permite vivir en este planeta. ¿qué parte de la ingeniería social va creando obstáculos internos como miedo, dudas, insatisfacciones que quizá nosotros vemos como parte de nosotros, pero que son del exterior de esta ingeniería social para mantenernos en líneas temporales densas? Es permanente. Esto vemos que todos tienen esa capacidad y el conocimiento de extraer permanentemente la emocionalidad. Es como si estuvieran exprimiendo, como si exprimieras permanentemente una naranja. Todo el tiempo esta sensación de opresión, que es muy fuerte, y es la opresión la que va creando esta necesidad de liberación, pero la misma energía que es cíclica vuelve y te lleva a estos estados nuevamente. Entonces, es por no salir de esta situación de esa ingeniería social que la humanidad le cuesta mucho trabajo crear otras realidades, aunque están ahí Sí. todas las posibilidades, porque Perdón. esta ingeniería social nos mantiene en un como pantano, tanto energético como emocional. Así es. Entonces, ¿qué parte de la ingeniería social no es una teoría de conspiración, sino un hecho observable? Yo veo que es tan conjunto Ujú, porque hay una parte, perdóname, hay una parte que es esta manipulación, pero hay otra parte que también es parte de la biología. Es como si ujú. tú estuvieras uniendo piezas de un rompecabezas, donde siempre está, ay, se me fue la voz, siempre está esta constante. Si quieres tomar agua. Mm, mm, no, ya estoy lista, ya. Ok. Entonces, esto es como un juego Sí. donde en realidad pudiéramos observar el juego, ser parte del juego, pero no ser absorbidos por el juego. Esto es parte de la realidad que nosotros podemos vivir en nuestra vida, ¿no? Sí, porque este juego es algo cíclico. Cuando tú lo ves es algo que está en constante movimiento, pero es algo tan sutil y tan imperceptible que tú lo sientes como parte de tu realidad. Pero de alguna manera está tan, como tiene esta capacidad como de penetrar como tu cuerpo, de penetrar toda tu parte biológica y energética, y es esta forma de penetrar la que te hace sentir en ciertos momentos vivos, porque aquí también juega la experiencia y la experiencia también del colectivo, porque el colectivo, tú puedes tener tu experiencia, pero aquí lo importante es la percepción que tenga otra persona de la experiencia, porque esa experiencia nutre tu experiencia y a su vez las experiencias se van nutriendo de las experiencias de los otros y se van volviendo el gran colectivo de experiencias, y en esos puntos es donde es fácil manipular la mente humana. Ok. Vamos a regresar, Margarita. Vamos a desconectar Mm. aquí y ahora en ese momento presente. Conecta con tu energía. Desconecta con todo, cualquier residuo energético que pueda estar em, en el lugar. Y mientras Margarita regresa, vamos, les quiero preguntar,
algunas líneas de tiempo han reconocido que se conectan con algunas líneas de tiempo con la escasez o unas formas alternativas en que se han conectado en diferentes momentos, donde podemos entender que la realidad no es un destino fijo, sino un acuerdo que nosotros tenemos con el entorno, pero que al final de cuentas depende de nosotros si podemos Mm. renegociarlo y utilizarlo a nuestro favor. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien, Ok, muy bien. Entonces vamos a cortar aquí. Leemos sus comentarios. Gracias. Y cortamos la grabación. Bye.